Aviso: este video no se encuentra relacionado a noticias, rumores o sitios de conversación asociados a la información oficial de las producciones de Sony. Todo aquí es realizado con el único fin de entretener, aunque también los queremos invitar a compartir sus opiniones e ideas en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Bien, para este universo voy a dividirlo por fases similar al UCM, con 7 a 9 proyectos dentro de cada una. También les iré especificando cuáles serían las películas y cuáles serían las series, así como definir en qué tierra se encuentran dentro del Spider-Verse. Esta primera fase se compondría de 9 proyectos, constituidos por los siguientes títulos. The Spider-Man. Comenzando con este universo tendríamos como el centro de todo al original Spider-Man Peter Parker en Tierra 1. Esta película no sería una historia de origen ni tampoco una versión madura del personaje como la de Into the Spider-Verse, sino un Peter universitario medianamente experimentado como el amigable vecino de 21 años. Esta se situaría en 1995, abarcando un estilo más ñoño y tradicional, inspirado en los cómics de The Amazing Spider-Man de los años 60. Aunque este ya estaría presentado como un Spider-Man callejero, aquí se introduciría a Madame Web y los villanos serían Morbius y Spider-Kane, siendo este último de otro universo. Aquí también veríamos personajes como Harry Osborn, Mary Jane Watson, Eddie Brock, Flash Thompson, Otto Octavius y Kurt Connors como profesores de Peter, pero no como villanos. Esta cinta se encargaría de llevar a este Spider-Man a un primer contacto con el multiverso, siendo una preparación de lo que enfrentaría en el futuro. Aquí la cinta tendría 2 escenas postcréditos, con la primera entre Peter y Madame Web hablando de cómo Spider-Man ha existido a lo largo del multiverso, mostrando la telaraña de la vida con varias versiones del héroe y Peter dando un comentario de que espera conocerlos a todos. Mientras que en la segunda, mostraría a Kane en un universo decadente hablando con alguien misterioso, diciendo que el Spider-Man que enfrentó no conoce nada del multiverso, por lo que podría ser útil para el futuro. Black Cat. Después pasaríamos a la primera serie del Sony Spider-Man Universe con Black Cat como protagonista. Aquí veríamos el origen de este personaje que pertenecería a la Tierra 1, misma del Spider-Man de la primera cinta. Dentro de esta se exploraría el pasado de Felicia Hardy y el cómo va adentrándose al mundo criminal, exponiendo el cómo funcionaría el concepto del antihéroe en contraposición al héroe moral que representa Spider-Man. Los villanos aquí serían Hammerhead, Tombstone, el Camaleón y Shocker. Igualmente habría una pequeña participación de Norman Osborn y Oscorp, así como un cameo de Spider-Man. La serie se compondría de 10 episodios, definida como un thriller psicológico con gangsters. Como agregado, esta temporada solo tendría una escena postcréditos en el último episodio, con Madame Web hablando con un personaje misterioso argumentando que la Tierra 1 estará a salvo si Spider-Man desaparece. Ultimate Spider-Man. Pasando a la segunda película, que se trataría como una expansión al Spider-Verse, tenemos Ultimate Spider-Man. Ubicándose en los años 2000, en esta conoceríamos a un joven Miles Morales, similar a lo visto en Into the Spider-Verse. Solo que en este no conoceríamos a Spider-Man, ya que la historia iniciaría con la muerte de Peter Parker y cómo el mundo se encuentra en caos tras su ausencia, con un joven Miles teniendo que aprender por su cuenta cómo ser un héroe y poder continuar el legado de su antecesor. Esta sería una cinta mayormente enfocada a Spider-Man que en Miles Morales, teniendo diversas mini aventuras como héroe clandestino y con un enemigo a vencer, quien sería Rhino, pero con el Green Goblin de este universo en una subtrama para una secuela. Aquí también conoceríamos el catálogo de personajes de apoyo de Miles y la cinta finalizaría con este salvando a Nueva York y dándose a conocer como el nuevo Spider-Man, llamando la atención de los enemigos del caído Spidey. Esta tendría 2 escenas postcréditos, con Norman Osborn observando en diversas pantallas a Spider-Man, hablando sobre un plan para erradicar al nuevo Spider-Man y revelando 6 cápsulas, dando alusión a la llegada de los 6 siniestros. La segunda nos mostraría a Miles columpiándose en la ciudad, pero algo lo haría caer en un callejón. Del fondo de este se abriría un portal con el Peter Parker de Tierra 1 diciéndole que lo necesita. Spider-Gwen. Pasando a la tercera cinta del Sony Spider-Man Universe y ubicada en la Tierra 3, tendríamos a nada más y nada menos que Spider-Gwen. Ubicada en los años 2010, esta, al igual que la anterior, serviría como una historia de origen, conociendo a esta versión de Gwen Stacy en su etapa universitaria, siendo más empatada al Spider-Man de Tierra 1.
Esta sería la clásica aventura de ciencia ficción combinada con acción y comedia que mostraría el valor de Gwen Stacy y el manto de Spider-Woman. Los villanos para esta cinta serían una versión de Vulture y la versión de Lizard de Peter Parker, aunque al igual que en la cinta anterior, esta estaría más contenida en su propio mundo sin referirse mucho al Spider-Verse. La cinta finalizaría con Gwen definiéndose como una heroína, pero con la pérdida de Peter enseñándole el valor de ser Spider-Woman. El film tendría 2 escenas postcréditos, con la primera mostrando un portal en la Tierra 3, con Spider-Kane saliendo de este en búsqueda de la versión arácnida de este universo. La segunda tendría a Madame Web con Peter Parker y Miles Morales hablando sobre lo que está por venir. A esto Madame Web detecta que una versión de Spider-Woman está en peligro y uno de ellos debe salvarla, finalizando con Peter asombrado de que se trata de su amor pasado, Gwen Stacy. Spider-Man Noir. Pasando al cuarto film ubicado en Tierra 4, sería Spider-Man Noir. Aquí nos ubicaríamos en un mundo bajo la época de los años 30, siendo colocada como una historia de misterio y espionaje clásico, con una gran inspiración en el cine negro de la época. Esta, aunque no sería una historia totalmente de origen, se apoyaría de flashbacks aludiendo a un personaje más lúgubre, serio y oscuro, apegado a su atmósfera. Aquí la trama giraría en torno a la muerte del tío Ben y el cómo este Spider-Man luchará entre buscar justicia o venganza. El villano a vencer aquí sería Otto Octavius, aunque el antagonista como tal sería el propio Spider-Man luchando contra su alter ego, aludiendo a la introspección del personaje. La cinta finalizaría con un Spider-Man adoptando un valor más arcaico sobre la pérdida del tío Ben y su responsabilidad, que aquí se definiría como la de un antihéroe. La cinta tendría solo una escena postcréditos, con Spider-Man Noir viendo varias aperturas del multiverso en el cielo y detrás de él aparecería un misterioso Spider-Man, dejando duda en el Spider-Man Noir sobre quién es. Silk. Continuamos con la segunda serie que formaría parte de este universo y ubicada en Tierra 5, la cual sería Silk. Aquí tendríamos la introducción de Cindy Moon y la versión de Peter Parker de este universo, con ambos sin poderes inicialmente y replicando la mordedura de araña de ambos como en los cómics del personaje. También veríamos su encierro por Ezequiel, quien sería el villano de la temporada, solo que aquí encerraría a Peter ya que este necesitaría su sangre para crear un enlace en el multiverso arácnido. Tras esto, Cindy adoptaría el alias de Silk para rescatar a Peter y vencer a Ezequiel, aprendiendo y conociendo sus habilidades en el camino. Esta finalizaría con Silk rescatando a Peter, pero con Ezequiel escapando malherido por la batalla final. La serie se establecería como una sitcom de acción de 10 episodios, dejando igualmente una escena postcréditos al final, con Ezequiel en un laboratorio rústico trabajando en el proyecto del portal multiversal, usando una muestra de sangre de Peter. Este abriría el portal y de este saldría Spider-Kane, el mismo de la primera cinta. Este le diría que ambos tienen el mismo objetivo, el cual es Spider-Man. Spider-Man The Last Hunt. Continuamos con la quinta cinta del Sony Spider-Man Universe y la primera secuela de las cintas individuales, siendo Spider-Man The Last Hunt la secuela de The Spider-Man, ubicada en Tierra 1 y con el Peter Parker principal. Este en un inicio comenzaría con varios viajes por el multiverso junto a Miles Morales, ayudando a los mundos sin un Spider-Man, pero este tras la ayuda de Madame Web le diría que debe resolver una batalla en su propia tierra, la cual ha abandonado mucho tiempo. Este regresaría de una tierra distópica a la Tierra 1, pero con un simbiote escondido. Aquí veríamos una adaptación más libre del cómic homónimo, con Kraven como el protagonista, quien ha creado un caos en Nueva York para atraer la atención de Spider-Man, ya que busca cumplir su último deseo de cazarlo. Aquí veríamos a un Peter Parker desconectado de su vida, al grado de perder sus amistades, su trabajo y a MJ, debido a toda su ausencia en el multiverso. Esto haría que el simbiote lo consumiera y así se convirtiera en Black Spider, enfrentando a Kraven de una manera más letal y siniestra. Aquí veríamos cómo las decisiones y la moral de Peter se ven en duda, ya que para él no tiene caso ayudar en el multiverso si todo lo que tiene perderá eventualmente. La cinta finalizaría con Spider-Man venciendo a Kraven, pero rompiendo su moral, dejando atrás todo y buscando a Madame Web. La cinta tendría 2 escenas postcréditos, con la primera teniendo a Eddie en una calle observando a lo lejos a Black Spider con indiferencia, dando a la idea de una posible llegada de Venom. En la segunda tendríamos a Miles y Madame Web, poco después de que Peter volviera a su tierra. Aquí Miles preguntaría por qué Peter tenía que irse, a lo que ésta responde que conocía la existencia del simbiote, y que necesita ser consumido por la oscuridad para saber si ese Spider-Man es el correcto para proteger el tótem arácnido. Spider-Man 2099. Siendo la sexta entrega de la fase 1 y ubicada en Tierra 10,
tendríamos a Spider-Man 2099. Esta se colocaría en su año respectivo, siendo una Tierra similar a Tierra 1, pero adaptando el futuro donde no existen los superhéroes. Aquí conoceríamos a un joven Miguel O'Hara, quien se convertiría en una versión más letal de Spider-Man, fungiendo como un antihéroe que buscaría detener a Tyler Stone, quien sería el villano principal. Este último trabajaría dos proyectos a gran escala, con el primero teniendo a Miguel creando una máquina de reorganización celular para crear un ejército de seres con capacidades de un lejano héroe llamado Spider-Man, mientras que el otro sería la creación de un transbordador temporal para colonizar el pasado bajo su propia ideología. Esta sería una historia de origen, aunque medianamente ligada al multiverso. Al final tendríamos a Stone contra Miguel en el transbordador, pero este no viajaría al pasado sino a través del multiverso, por lo que este saldría disparado al portal, quedando varado en una tierra apocalíptica. Esta igualmente tendría dos escenas postcrédito, con la primera teniendo a Miguel en el mismo lugar del final, pero de este se abriría un portal, del cual saldría Spider-Kane. Este le diría que también es Spider-Man y que le serviría su ayuda. Miguel diría que solo quiere volver a casa, por lo que Kane respondería que para eso necesitan a un Spider-Man que apenas se enfrentó, siendo una ampliación de la escena postcréditos de la primera cinta de The Spider-Man. La segunda mostraría a Spider-Man 2099 llegando a la Tierra 4, observando a Spider-Man Noir. Spider-Verse. Finalizando la fase 1 del Sony Spider-Man Universe tendríamos el primer crossover titulado Spider-Verse. Aquí el film iniciaría con un origen medio de Spider-Kane, mostrando que este perdió su universo por Madame Web y una horda de Spider-Mans, por lo que este buscaría venganza quebrando el multiverso y restableciendo su tierra perdida. Por otro lado, Madame Web junto a Spider-Man de Tierra 1 y Miles Morales encontrarían a Kane en diferentes tierras, por lo que la misión consistiría en eliminarlo. Estos tendrían un enfrentamiento inicial con Kane en Tierra 4, pero para esto, Miguel O'Hara, Spider-Man Noir y Ezequiel estarían al lado de Kane, por lo que Peter y Miles reclutarían a varios Spider-Mans para equilibrar la batalla. Estos serían Spider-Gwen, Silk, un joven Spider-UK de Tierra 6 y Spider-Punk de Tierra 7, mientras que Kane completaría su equipo reclutando a Superior Spider-Man de Tierra 8 y Spider-Carnage de Tierra 9. La cinta fungiría como una especie de Civil War arácnida, donde ambos bandos tendrían diferentes motivaciones, dando alusión al concepto de lo que significa ser Spider-Man, y si este está destinado a ser un héroe o un villano. El protagonista sería Peter Parker de Tierra 1. La película finalizaría con todos los Spiders en Tierra 1, y con el Peter original recuperando el simbionte tras perder al Spider-Armor. Kane por otro lado le revelaría que es su versión de un posible futuro, y que el mundo que perdió es en realidad Tierra 1, por lo que si el Peter original se deja consumir por la oscuridad, pero este decide desprenderse del traje y encerrar a Kane en un vacío temporal. Al mismo tiempo, los aliados de Kane serían convencidos por los Spiders con la promesa de volver a casa, pero eliminando a Spider-Carnage y Ezequiel. La cinta cerraría con todos en la telaraña junto a Madame Web, regresando a sus tierras, con Miles despidiéndose de sus amigos, Spider-UK y Spider-Punk prometiendo que se volverían a encontrar, y Peter junto a Gwen dándose un beso como recuerdo de sus versiones fallecidas y prometiéndose volver a encontrarse. La cinta tendría dos escenas postcréditos, con la primera teniendo a Spider-Kane llegando a un oscuro salón y siendo asesinado por misteriosas criaturas. De esta saldría Morlun alegando que espera conocer a más como él. La segunda tendría a Peter de nuevo en la Tierra 1, en su viejo departamento. Este abriría un viejo baúl revelando que aún conserva el Black Suite, siendo este finalmente revelado como el verdadero Kane, tomando el lugar de Spider-Man.